Hoy, hoy México enfrenta un grave problema. Tenemos un presidente que sueña, piensa y actúa como si viviera en 1950. Y está en su derecho de creer eso. De lo que no está en su derecho es de condenar a México y a esta generación a que viva en ese pasado. Tenemos un presidente que sueña en 1950. Parece que por eso decidió mudarse a un palacio que antes era un museo. Tenemos un presidente que piensa como se pensaba en 1950. Cree que las grandes soluciones a los problemas de este país es construir un tren que funcione con diésel, pero ni siquiera el metro de la Ciudad de México funciona con eso. Bien, quizá por eso también desprecia la ciencia, por eso piensa que una refinería es innovación, cuando en realidad es que hoy eso es una obra totalmente obsoleta, porque solo así podríamos entender por qué habla de recuperar la soberanía energética a través de las energías fósiles. Ese era un sueño del pasado. Hoy, la soberanía energética, sí o sí, pasa por las energías limpias. Miren, parece que tenemos un presidente que sueña, piensa y actúa como sería en el pasado, y es que todo indica que su anhelo es vivir ahí. Seguramente su realización personal hubiera sido combatir a Porfirio Díaz, pero ese personaje ya murió hace más de 105 años. Tenemos un presidente que sueña en luchar en la revolución, pero ese episodio ya quedó en la historia. Hoy necesitamos un presidente que luche por hacer posible la evolución mexicana, una evolución a partir del respeto al medio ambiente. Necesitamos urgentemente un presidente que en lugar de pensar en ferrocarriles y en refinerías, piense en los jóvenes y en el futuro de este país. Tenemos un presidente que quiere combatir a los fantasmas del pasado, pero son eso, simples fantasmas, y se olvida de lo más importante, los enemigos del presente de México. Y esos enemigos son las energías fósiles, una pandemia, la emergencia climática que atenta contra la vida de las personas. Ese es el problema. Tenemos un presidente en 1950 tomando decisiones en pleno 2021 que está condenando el presente y robándole el futuro a la gente. Y ahora lo está haciendo con la ayuda de la mayoría. Esta mayoría prefiere traicionar a México solo para quedar bien con su jefe, el presidente. Miren, la ley de la industria eléctrica va a marcar el presente y el futuro de México. Y llegamos a esta discusión con un albazo, sin querer escuchar los argumentos y de espaldas a la gente de México. ¿Este es el cambio que prometieron? Bien, como lo hemos dicho, el debate hoy es sobre el México que queremos para los próximos años. Y tenemos solo dos opciones. Uno, anclado al pasado, condenando el futuro, o el otro, que cambie el presente y construya un mejor mañana para todas las personas. Miren, con esta reforma, ustedes nos condenan a ese pasado. Y es pasado porque aumentará el precio de la luz y quienes pagarán los aumentos de energía será la gente de México, ya sea en su recibo o con subsidios, porque se traducirá en menos dinero para otros rubros importantes como medicinas, como hospitales, escuelas, insumos médicos o posibles apoyos para las personas que hoy están enfrentando una doble crisis. Miren, con esta propuesta se afecta a la gente más pobre. Contra la más vulnerable actúa esta propuesta, contra la que más lo necesita. La que más ayuda necesita, porque quienes padecerán los peores efectos de la emergencia climática son los más pobres. Y miren, con esta reforma nos condenan al pasado porque quemarán más combustóleo y seguirán envenenando el aire que respiramos. Solo quiero que lo dimensionemos, porque lo que vemos en las imágenes de Tula es crítico. ¿Quién de ustedes va a tener el valor de hablarle de frente a la gente y decirle que condenaron su vida y atentaron contra el futuro de México? Miren, es cierto que México no se merece el pasado de aquella reforma energética que permitió pactos en lo oscurito y corrupción, pero tampoco se merece la restauración de un modelo energético de la prehistoria, como quieren hacerlo el presidente y Bartlett, que es ineficiente, contaminante e igualmente corrupto. México merece energías limpias, baratas y un sistema eléctrico moderno y altamente competitivo. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el único lugar en donde debe estar esta reforma es en el pasado. Y por eso hoy votaremos en contra de esta propuesta y en contra del pasado que representan quienes hoy gobiernan. En Movimiento Ciudadano daremos esta batalla con esperanza y buenas ideas por delante, porque estamos convencidas de que México sí tiene de otra, que la solución de nuestros problemas se construye con ideas del futuro, no apelando al pasado, no sacando fantasías presidenciales para resolver la situación. Vamos a luchar
para lograr que México se sacuda a los malos y a los peores y que se entienda que de la mano de la naturaleza todo y sin ella nada. México tiene la riqueza suficiente para que cada rincón se llene de energía limpia, generada por el sol que brilla, el agua que corre y el viento que sopla. Miren, les digo fuerte y claro, no a la ley combustóleo, no a la vuelta al pasado. A la gente de México, que no se conforma con elegir entre lo malo y lo peor, que está cansada de que nos quieran llevar al pasado, le decimos, con el presidente o sin él, juntas y juntos haremos posible la evolución mexicana.